saludo para todos esta tarde, transmitiendo para todos mis contactos, para todas las personas que tengo en las redes, un saludo muy cordial, bendiciones para todos los que han estado descansando en estas vacaciones y para los que han trabajado igualmente mis bendiciones. He querido transmitir esta tarde porque hoy que estaba almorzando después de estar recibiendo del Señor en la administración, en su palabra, adorándole en espíritu y en verdad, me llamó la atención un pensamiento que me vino cuando estaba almorzando, y es precisamente la obra de Dios, cómo se realiza la obra de Dios a través de hombres y mujeres, cómo Dios lleva a cabo su obra perfecta, ocupando para eso carne y hueso redimido, restaurado, o algún personaje que Dios quiso utilizar en la historia para bendecir a su pueblo como nación, o a una persona en específico. Y estimados amigos y hermanos, casi siempre en la Escritura se mencionan esos nombres de estas personas. Y tenemos una serie de nombres por lista de personajes que han sido abanderados en la historia del pueblo del Señor. Muy reconocidos. Usted tal vez en la escuela dominical o en algún mensaje lo pudo haber escuchado. Así podemos mencionar muchos de ellos, pero no los voy a mencionar porque este es el caso de esta tarde. Y es que pensaba en esas personas anónimas, en esas personas que en el anonimato han hecho la obra de Dios y han trascendido la historia. Es decir, nosotros tenemos como famosos a los personajes bíblicos, esos personajes bíblicos que los hemos estudiado, hemos predicado, nos han enseñado, y los tenemos como modelos a esos personajes bíblicos que se mencionan los nombres de ellos. Sin embargo, esta tarde voy por aquellos nombres que no se mencionaron en la historia de la Biblia. Es decir, personas que jamás conocimos los nombres. Y me voy a referir en este momento a las mujeres, porque este mensaje es exclusivamente para las mujeres de Dios. Esas mujeres que nunca supimos de ellas, nunca más supimos después del escenario bíblico, no supimos el nombre, es decir, su identidad se nos ocultó. La identidad de estas mujeres, es decir, no fueron más allá de la fama presente, pues son famosas, pero no se menciona el nombre. Fueron famosas sin nombre. ¿Podrá imaginar usted de mujeres
que fueron famosas, pero no conocimos el nombre de ellas. La mayoría de mujeres famosas las identificamos por su nombre. Si son de la farándula mundana, si son cantantes de este mundo, las identificamos con su nombre. Si son actrices, las identificamos con el nombre de su actuación. Si son actores, los identificamos por el nombre. ¿Se da cuenta? Si son futbolistas, los identificamos por el nombre de cada uno de ellos. Sin embargo, estas mujeres, en la Biblia, en la palabra de Dios, fueron famosas sin nombre. Escuche eso, póngale atención a eso. Fueron famosas sin nombre. Fueron anónimas. No supimos nada de ellas más de la historia. Y por eso voy esta tarde que reconozcamos las labores de esas mujeres que le echaron el hombro a un pastor, que le echaron el hombro a un siervo de Dios, que dieron sus fuerzas. Fueron mujeres honorables, fueron mujeres que no escatimaron dinero o tiempo para la obra del Señor. ¿Qué de aquellas mujeres anónimas, de aquellas ancianitas que oran por usted y oran por mí? De aquellas viejecitas, con todo respeto, que oran por la obra de Dios, interceden por la obra de Dios. Jamás las vamos a llegar a conocer. Quizás nunca vamos a saber hasta dónde llegó el efecto de su oración, porque tenían el anonimato clavado en su corazón. ¿De cuántas personas me he encontrado? Personas que colaboran con la obra y dicen: no me vaya a mencionar, por favor, hermano. Hermano, le voy a ayudar, hermano, voy a colaborar con usted. Solamente que lo sepa el Señor. Porque esas personas tienen doble honor. Porque no buscaron fama, porque no desearon que las conocieran, sino que fueron personas que dieron el todo, su tiempo, su talento, su ánimo, su fuerza, sus posesiones, las presentaron delante de Dios, pero con anonimato en su corazón. A mí me llama la atención esto, porque aquí en la Escritura, si usted me acompaña en el capítulo 24 de el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 1, en donde encontramos la lectura de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies. ¿Quiénes? En el versículo 55 del capítulo anterior nos dice: y las mujeres que habían venido, dice, con él desde Galilea, siguieron también y vinieron al sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro esas mujeres, trayendo las especies, dice la Escritura,
trayendo, dice, las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y algunas otras mujeres con ellas. A mí me llama la atención porque aquí en la escritura se menciona, queridos hermanos, en el versículo 10, eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacob y las demás con ellas. Aquí se mencionan nombres de mujeres que hicieron la obra en el cuerpo del Señor. Se mencionan nombres, pero me llama la atención que el versículo 1 dice, y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, esas otras mujeres con ellas no se mencionan los nombres. No se mencionan porque fueron anónimas. No se conocieron. No se dieron a conocer los nombres de ellas. Porque abajo, en el versículo 10 dice, y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas. Igualmente en el versículo 1 nos dice, y algunas otras mujeres con ellas. Y en el verso 8, y las demás con ellas. Esto me dio la pauta para entender, queridos amigos, que hay anonimato en la obra de Dios. Que hay personas que entregaron todo en la obra de Dios y que debemos de reconocerlas, no como personas famosas, no como personas que se dieron a conocer, pero sí hicieron algo en el reino de Dios. En el reino de Dios. Hicieron la labor, hicieron un trabajo, hicieron lo que Dios les mandó hacer, pero jamás conocimos el nombre de ellas. Igualmente, si usted ve en Segundo de Reyes, en el capítulo 5, del 2 en adelante hasta el verso 4, en Segundo de Reyes, capítulo 5, se habla de la muchacha que le sugirió a la mujer de Naamán ir donde el profeta Eliseo. Esa muchacha había sido llevada cautiva. Esa muchacha había sido llevada presa. Es decir, había cautividad en el pueblo del Señor. Y vino a ser como la sirvienta, como la de los oficios, en la casa del general Naamán. Esta muchacha no sabemos el nombre. Nunca vamos a conocer, al menos aquí en la tierra, cómo se llamaba esa muchacha, que le sugirió a la esposa de Naamán que fuera donde el profeta. Pues Naamán, usted lo sabe, que tenía lepra y que no muchos conocían la enfermedad que él tenía. Era un general, era un hombre de guerra, era estratega militar, era una persona de batalla, de guerra, de cuerpo oficial, pero era leproso. Cuando esta muchacha judía, sierva de Dios, hebrea, se dio cuenta que su patrón, su jefe, el general, tenía esa enfermedad de lepra, le sugirió a la esposa de Naamán que fuera donde el profeta. A mí me llama la atención eso, porque surge nuevamente el anonimato en la obra de Dios. Gente que no pretendió, como ahora hay obra de Dios, gente que no pretende ser famosa, aporta su tiempo, aporta su diezmo,
aporta sus ofrendas, aporta su talento, aporta sus dones, aporta sacrificio, pero nunca van esperando ser reconocidas en el área cristiana evangélica, ser reconocidas en el reino de Dios aquí en la tierra. Pero vaya este reconocimiento, pero vaya este honor, pero vaya esta bendición, pero vaya estas palabras para esas mujeres principalmente, porque el Señor me inquietó hablar de estas mujeres. Y estas mujeres en ese evangelio se mencionan el nombre de algunas, pero no de todas. Así me recuerdo yo aquella mujer de Sunem, aquella mujer que nos habla, queridos hermanos, en el Segundo de Reyes, ahí cerca del capítulo 5, Segundo de Reyes capítulo 4, del 4 en adelante, se habla de la hospitalidad de aquella mujer. Es destacada la hospitalidad para atender al profeta Eliseo, y le hacen un aposento por sugerencia de esta mujer que no sabemos cómo se llamaba. El profeta pasaba por su casa. El profeta, esa era la ruta del profeta, por donde él hacía la obra y pasaba y caminaba, y aquella mujer lo observaba y lo invitaba a comer, lo invitaba a que entrara a la casa. Y entró una vez a su casa y reconoció, al tenerlo cerca, que ese hombre era un hombre de Dios. Entonces viene esta mujer de Sunem, y le sugirió a su esposo, le dijo a su esposo que verdaderamente ese era un varón de Dios, era un hombre de Dios. Y le dijo: hagamos un aposento para este varón de Dios. Hagamos un apartamento, una casa de 4 paredes para este varón de Dios. Pero también pongámosle una cama para que descanse. La cama era para descansar. La cama era para que él reposara de su labor. Pero no solamente le dice que le pongan cama, sino que le pongan una mesa. Pongámosle una mesa a la par de la cama, para que el varón de Dios pueda comer, pueda apoyar sus hombros en esa mesa. Pongámosle una silla al varón de Dios, para que él pueda ver los pergaminos, para que él pueda ver los lienzos, quizás de la Torá, los lienzos hebreos, los lienzos en arameo, posiblemente en griego, no lo sé. Pero le pusieron una silla también, le pusieron una mesa cuando le hicieron el aposento. Pero la palabra del Señor dice que también ella le sugirió que le pusieran un candelero o un candelabro, y ese candelero le iba a dar iluminación. Ese candelero le iba a dar luz. Mire usted cómo esta mujer hospedadora, cuidadora del profeta. Así tenemos hoy mujeres como esta mujer de Sunem, mujeres que velan por el bienestar del profeta de Dios, velan para que el siervo de Dios esté bien, para que el siervo de Dios tenga techo. Bienaventurada aquel pueblo, aquella iglesia que le prepara techo al profeta, que cuida al profeta, al siervo del Señor. Pero me he dado cuenta, y hay muchas iglesias que no les importa el bienestar del profeta, del siervo de Dios, del pastor. No les importa. El pastor tiene que ir al hospital a visitar a un familiar de algún miembro. Tiene que ir
cuando muere alguna persona, un hermano, debe de ir al velorio, debe de ir al cementerio. El pastor debe de estar atento a las ovejas, debe de trabajar por la obra, visitar, preguntar, llamar. Esa es la labor. Pero cuando se trata de velar por el bienestar del profeta, cuando se trata de cuidar al siervo del Señor, poca gente sale como escudero o como escudera del siervo del Señor. Aquí tenemos a esta mujer anónima, porque ese es el tema, el anonimato en la obra de Dios. Esta mujer, no sabemos el nombre de ella, no es famosa por el nombre, pero sí es famoso por lo que hizo, es famosa por lo que hizo. Fue una mujer que hospedó, fue una mujer que reconoció que era profeta, que era siervo de Dios, una mujer que reconoció que era varón de Dios, una mujer que le dio hospedaje, cuidó de él, veló por él, intercedió por él, lo quiso tener dentro de su casa. Bienaventuradas aquellas mujeres, principalmente, ya que es el tema, refiriéndome a las mujeres, bienaventuradas aquellas mujeres que sin ser famosas y sin dar el nombre en la iglesia, en la obra del Señor, entregan lo que tienen, entregan la obra de Dios, dieron su vida y dan su vida, dan su talento, dan sus dones, dan su tiempo, dan sacrificio para la obra del Señor. Y en la historia de cada iglesia posiblemente hay mujeres anónimas. Por eso yo les sugería a unos pastores, a unos siervos del Señor allá en Los Ángeles, California, yo les decía, hagan un historial en sus iglesias y que eso esté escrito con puño y letra, que esté escrito en un libro, y mencionen a las personas que colaboraron en la obra, pero también a aquellas personas que no se acuerdan el nombre, y mencionen lo que hizo esa persona ahí en el libro. No importa si son mencionadas o no. Por eso esta tarde, queridos hermanos, contactos, damas y caballeros, en el cristianismo tenemos anonimato. En el cristianismo tenemos personas que dieron todo por el todo, pero quizás nunca vamos a conocer el nombre de estas personas, como está aquí en la Escritura, como nos habla el Señor en su palabra. ¿Cuántas personas no estarán orando por usted y usted no sabe ni cómo se llama? ¿Cuántas personas están intercediendo por los hombres de Dios, por las mujeres de Dios, pero no sabemos quiénes son ni cómo se llaman? Pero vaya entonces en esta tarde, en este domingo, que es el final para algunos, el final de la vacación para algunos, para otros no hubo vacación, porque me acabo de ir a tomar una tacita de café con pan dulce y pregunté que si les habían dado vacación y me dijeron que no. Mucha gente trabajó, pero en este domingo yo doy un reconocimiento, y que Dios bendiga a esos hermanos y hermanas, principalmente las mujeres, porque es el tema de esta tarde. Yo las bendigo a las mujeres que dieron el todo por el todo, y aunque tal vez no hubo reconocimiento en la historia por un pastor o por un siervo del Señor, en esta tarde yo apelo a la misericordia del Señor para que Dios las tenga en salud, en victoria, en triunfo, bendecidas, fortalecidas, animadas y restauradas
las bendigo en el nombre del Señor. Esas mujeres en el anonimato que dieron el todo por el todo sin que su nombre haya sido mencionado. Hago un paréntesis también por aquellos hombres que entregaron el todo por el todo, sin ser famosos, sin querer que se mencionara su nombre. Diezmaron para la obra de Dios, ofrendaron para la obra de Dios, entregaron su vida, su tiempo, sus vehículos, entregaron su casa, entregaron sus dones, sus talentos por la obra del Señor. Pero no querían reconocimiento, ni que su nombre fuera mencionado. A esas personas vengo bendiciéndolas, y a los que ya partieron y fueron anónimos, que Dios los tenga en gloria, que gocen de la presencia del Señor, que descansen en la presencia del Señor, en reposo, en quietud. Gracias, Señor, por esos anónimos, principalmente por las mujeres en el anonimato, haciendo tu obra, haciendo una labor. Por eso me he sentado en esta tarde. Por eso me he sentado en este lugar, para terminar este día con una exposición, después de un recorrido que he tenido por muchas congregaciones en Metapán, en Santa Ana, en radios donde se me ha abierto puerta, en Nahuizalco que estuve. Dios le bendiga a la hermana Evangelina Méndez que me está viendo. Estuve en su casa con Julio Méndez y estar orando y cantando en ese lugar. Igualmente pasé por Izalco, por mi pueblo querido, donde prediqué en vivo desde el parque de Izalco en un día de procesión católica. Pero quiero decirles que esperé que pasara la procesión para comenzar a predicar. Porque una de las cosas debemos de tener es el respeto para aquellas personas que posiblemente no creen lo mismo, pero que merecen un respeto. Y este día lo termino diciéndoles a esas personas anónimas que el Dios del cielo bendiga sus vidas, que el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, pueda cubrirlas todo el tiempo, y que Dios bendiga su acostar y su levantar para la gloria del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su anonimato. Gracias por lo que hicieron. Amén. Dios le bendiga. Gracias por lo que hicieron y siguen haciendo sin que sus nombres sean famosos o sean mencionados. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estas personas, Señor, que tú les diste la fuerza, les diste el vigor y les sigue dando el vigor para que puedan aportar, bendecir tu obra. Sean bendecidas. En el nombre de Jesús oro por ellas, Señor, y que sean prosperadas en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor me les bendiga a todos, que el Señor los guarde a todos en este día, y que la paz del Señor gobierne sus corazones, y que haya gracia sobre gracia en cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Ha sido un privilegio, un honor el haber transmitido. Me siento feliz de transmitir, de predicar la palabra, ya sea en una iglesia dentro de 4 paredes o afuera, en los parques, en las calles, en las plazas, en los ríos, o donde quiera que yo vaya. Ahí estará la palabra de Dios, porque ahí está el Señor conmigo. Dios les bendiga, que el Señor les guarde a todos. Amén.